Les decía, ustedes viven en la época de la sobreinformación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ustedes están involucrados en una época donde en cualquier lugar puedes encontrar información. Sin embargo, esa información no siempre es digna o es verídica. Pueden haber noticias falsas, ¿no? De hecho, si te vas al internet, puedes inclusive tú generar una noticia falsa, ¿no? Hay espacios para que tú puedas diseñar así tipo periódico una noticia que es falsa, como el de forma, que es el más común. Entonces, pues bueno, la ciencia trata de comprobar que todos los fenómenos y el conocimiento que está al alcance de la humanidad sea verídico o real, o tenga hasta cierto punto una confiabilidad, es decir, que sea confiable. Para eso, pues tenemos que identificar cuáles son las características de la ciencia. Y estas características es, uno, que sea sistemática, que sea metódica, que sea objetiva, que tenga pues prácticamente la capacidad de verificarse y que siempre sea modificable, mismas que aparecen ahí en su pantalla. Entonces, la ciencia tiene que ser sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que sea sistemática. Mm, que debe de tener una serie de procesos que le permitan organizarse de una manera, pues lógica, ¿sí? La ciencia tiene que ser lógica y para ser lógica debe haber un sistema. Por ejemplo, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A quién le voy a preguntar? Mayra, ¿estás por aquí, Mayra? Sí, aquí estoy. Ya te escuché que andas con el reggaetón a todo lo que da, Mayra? Mayra, ¿cómo, cuál es el procedimiento que tú sigues para hacer un pastel? Suponiendo que hagas pasteles o que sepas hacer un pastel. ¿O qué harías para hacer un pastel? Pues primero seguir como un procedimiento, ¿no? Ujú. Tiene que llevarse a cabo al pie de la letra para que te quede bien. Así, a grosso modo, yo sé que a lo mejor no sabes hacerlo, pero ¿cómo le harías en este momento con lo que tú sabes? ¿Qué harías? Supongo que primero se mezclaría como que, no sé, la harina. Bueno, primero como batir. Ay, es que no sé. Ay, bueno, podría mezclarse. Podría mezclarse la Todo en la harina con... licuadora, todo en la licuadora. Fíjate, probablemente no, porque tienen que deshacerle todos los grumos. lo primero que tendrías que hacer es ordenar tus ideas, ¿sí? Por eso puse el ejemplo, porque la ciencia nos ayuda a resolver problemas. Mayra no sabe cómo hacer un pastel, pero les apuesto y les aseguro que si utiliza el método científico y las características de la ciencia, lo va a poder lograr. Número uno, ¿qué es lo que tendría que hacer? Mayra tendría que ordenar claramente sus ideas. Si se fijan ahorita, ella no sabe cómo hacerlo. Me dijo, no, pues mezclo y lleva muchas cosas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque su idea todavía no es clara. Pero si adopta un pensamiento científico, lo va a lograr. Primero se va a preguntar, ¿qué materiales necesito? ¿O qué ingredientes? Y luego dijo, necesito un procedimiento. Y luego, seguramente, va a necesitar, pues, en el procedimiento va a describir una serie de pasos que la van a llevar a lograr cocinar un pastel. Pero tienes que ordenar primero tus ideas claramente. Eso es lo que hace la ciencia. Trata de ordenar las ideas o los conceptos que existen en la actualidad de una manera ordenada para que podamos generar conocimiento científico. La ciencia tiene que ser sistémica, ¿ok? Tiene que ser metódica. Creo que nos queda perfectamente claro con la situación de Mayra. Para que Mayra pueda hacer el pastel, tiene que basarse en el método científico. Una serie de pasos que le permitan desarrollar el proceso. Tiene que ser objetiva. Yo no puedo influir en una persona o en el conocimiento científico, ni debo dejarme influir por otra persona. Ejemplo, Mayra no sabía cómo hacer. Dice Mayra, ya déjeme en paz. Ni modo, Mayra, te va a tocar toda la clase.
Mayra no sabía cómo hacer el pastel, pero ¿qué tal que yo le digo, oye Mayra, ¿sabes qué? El pastel es bien fácil de hacer. Yo le dije, echa todo en la licuadora, ¿sí? Huevo, harina, leche, todo échalo en la licuadora y déjalo en el sol. Yo la estoy influenciando de cómo hacer un pastel. Entonces, si ella está con las características de la ciencia, ella debería decir, no, yo voy a investigar primero cómo hacer el pastel, porque en ciencia, un investigador no debe dejarse influenciar por ideas preconcebidas. Yo le estoy diciendo todo a la licuadora y no es cierto. Entonces, ella tiene que investigar por su propia cuenta, de manera objetiva, cómo realizar el pastel. Y obviamente se va a ajustar a sus resultados, ¿sí? A lo mejor va a decir, no, ¿sabe qué, profe? Yo no lo voy a hacer en la estufa. Yo investigué que en la estufa, pero lo voy a hacer en un horno de piedra. Entonces, Mayra tendrá ya una decisión objetiva para poder realizar esto. Debe ser verificable. Si yo veo la receta de Mayra, la debo de poder hacer sin que esté Mayra. Eso es un conocimiento científico. Y obviamente, a lo mejor mi hermana va a ver la receta de Mayra y va a decir, en lugar de utilizar betún rosa, vamos a poner betún de chocolate. Entonces la ciencia siempre es modificable. ¿Sí? ¿Alguna duda? Perfecto. Estas características son las características que debe tener la ciencia. Si alguna de ellas no se cumple, entonces no estamos hablando de un conocimiento científico. Por eso están la ciencia y las pseudociencias, ¿sí? Prácticamente. A ver, Mariel, ¿por aquí andas? Ajá. Ajá, ¿por qué tienes miedo? No pasa nada. No, tengo miedo. ¿Cuál es Es la que me diferencia? depriman. ¿Cuál es la? Tú eres la de la torta, ¿no? ¿Va? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Ah, sí, va. Es que me quedé con la idea. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y pseudociencia? Híjole. Híjole, ¿cuál será? Ciencia y pseudociencia. Ay, es que. Ay, no me rindo. Mm, ciencias y ciencias ocultas. ¿Sabes cuáles son las ciencias ocultas, Mariel? Ay, la tengo en la punta de la lengua, pero. El Lectura, tarot. el Ah, tarot, bueno, yo, ajá. la lectura de las cartas. Por Ajá. ejemplo, si yo en este momento te digo, híjole, digo, ya me quedé con Mayra. Mariel, híjole, Mariel, con tu voz noto que estás bien triste, ¿qué te pasa? Y ahorita me ¿Cómo dice, sabe, profe? se supone que no debes saber. O sea, es una situación, y si tú me dijeras lo mismo, profe, por tu voz como que lo noto triste, ¿qué le pasa? Yo voy a decir, híjole, ella detectó que estoy triste. Y tú dices, detectó que estoy triste, pero es una casualidad. No existe una metodología, en realidad, que garantice que yo realmente sé que estás triste porque estoy utilizando una situación, este, emocional. Por ejemplo, yo te decía, ay, Mayra, estás bien contenta, ¿verdad? Porque ya estás comiendo tu torta. ¿Qué me vas a decir? María, el profe. Mariel, perdón. ¿Qué me vas a decir, Mariel? No, pues estoy feliz, satisfecha. Ujú. Pero si te fijas, hay dos emociones ahí, la tristeza y la emoción. Ajá. Entonces, ¿cuál es real? Pues no podemos definirla simple y sencillamente de una manera subjetiva. Entonces, la ciencia tiene que ser cosas tangibles y medibles y cuantificables. Yo no puedo saber qué tan triste estás, ni tampoco qué tan feliz estás, a menos que te haga un test psicológico. ¿Sí? La ciencia, entonces, es aquella que puede ser comprobable y medible. La pseudociencia es aquella información que se utiliza de una manera tergiversada o de una manera manipulada. No sé si han visto últimamente en internet que dice, estudios científicos dicen que tomar 2 litros de agua al día garantiza bajar de peso.
¿Le creerían esa información? No me digan que sí. No, ¿Por qué? pues no. A ver, ¿alguien más? Si no, Mariel se le va a enfriar su torta. A ver, Mayra Medina, no. Ya, Mayra, pobre, ya la traigo. Este, Chávez, uno, porque tengo dos Chávez. Areli, Soy la misma persona, profe. escuché sonidos. Chávez, mm, déjame pensar cómo planteártelo. Ya sé cómo. De cierta forma, esta noticia que te acabo de poner, científicos, de acuerdo a conocimientos científicos, el tomar 2 litros de agua adelgaza. ¿Tú lo creerías? No, ¿Por qué? porque pues el agua no es el único factor que nos ayuda a bajar de peso. También tiene que ver la buena alimentación y hacer ejercicio. Exactamente, pero tú estás utilizando la lógica. Bueno, resulta que es muy difícil para las personas cuando no entrenamos a nuestro cerebro diferenciar entre las características de una verdadera ciencia o de la pseudociencia. Entonces la pseudociencia siempre va a ser como aquella que manipule utilizando factores de la ciencia. Si te fijas, yo al inicio de la frase puse descubrimientos científicos. Si tú le pones eso a una noticia, automáticamente mucha gente cree, porque es que científicos demostraron, científicos de idea demostraron que, y la gente dice, sí, pero no se fijan en los factores, en las variables. Por ejemplo, su compañera dice, no, es que no solamente ocurre, no solamente con agua, ni tu alimentación y ejercicio, porque ella seguramente sabe que estas fuentes, perdón, esas fuentes las utilizaron de una manera no fidedigna. Y ella dice, es que yo con mi conocimiento puedo demostrar que realmente esto es falso. Entonces la ciencia tiene que centrarse en tratar de convencer a las personas que existe una serie de pasos que realmente comprueban lo que se les está diciendo. Si yo te digo el paracetamol baja la temperatura, es porque ya hice experimentos científicos que me están llevando a esto. ¿Sí? Esa es la ciencia. Ok, ¿y el método científico? Bueno, pues el método científico es una serie de pasos que nos permite entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y antes de entrar a esto, vamos a ver una videograbación que nos va a explicar un poquito más qué es el método científico. Vámonos a nuestro Classroom. Déjenme por aquí. Me voy al Classroom. ¿Dónde está el Classroom? Ya se me perdió. Aquí está. No, no. Ahora sí, para acá. Esto es el método científico, por aquí se los voy a poner. Y quiero que lo analicen. Voy a ir tomando una serie de palabras y ahorita lo relacionamos con la diapositiva. Voy a apagar el micrófono porque luego se cicla. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Tim y Moby, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo.
y la Tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se le regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro, para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea. Y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. ¡Ugh! Ok. Ok, entonces, chicos, con esto, con este video, podemos entonces comprender la importancia del método científico en la biología o en las diferentes ciencias. Ahora sí, vamos a la diapo. Por aquí les iba a poner esta diapositiva, déjenme la regreso para iniciar. De acuerdo a lo que vimos en el video, pues el método científico es una serie de pasos, ¿sí? Pero cada uno de estos pasos tienen no solamente el objetivo como de comprobar algo, sino más bien lleva un sistema de lógica y de pensamiento crítico. ¿Para qué sirve el método científico? Tal como te dice el video y te lo puse por ahí, queremos entender un fenómeno, ¿sí? En realidad el objetivo de este es comprender un fenómeno. ¿Qué fenómeno? El que tú quieras. Puede ser la caída de un rayo,
la alimentación de una planta, un problema social, por ejemplo, los problemas de obesidad, una enfermedad como el cáncer, una enfermedad como el COVID, inclusive situaciones sociales pueden ser analizadas bajo el método científico, pero siempre, siempre lo que se busca es identificar un fenómeno o un problema. Por ejemplo, vamos a hacer varios, em, como simulaciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de la obesidad en México. Esa es la problemática. ¿Qué es lo que primero debo de observar? Pues literalmente, ¿cuál es el comportamiento? O si puedo apreciar que es un problema crónico. Entonces, hago observación. A lo mejor mi observación va a ser específicamente en San Luis Potosí. Entonces, mi observación, sé que México tiene un problema de obesidad, pero yo quiero acotarlo más y me voy a la obesidad en San Luis Potosí. Déjenme lo pongo por ahí. Ahí está, obesidad en San Luis Potosí. ¿Qué te preguntas? Pues las causas. ¿Cuáles son las causas de que exista la obesidad en San Luis Potosí? Y en el mismo momento investigas qué es el estado del arte. Investigas cuántas personas, sí, el número de personas que presentan obesidad en San Luis. Y te preguntas si son adultos o si son niños. Y te preguntas si son jóvenes o si son viejos. Y entonces aquí construyes pues literalmente como una historia, como algo que, sí, pues como una historia, como una historieta de cómo está ocurriendo este fenómeno. Y luego dices, de acuerdo al estado del arte y a las observaciones que hice, pues concluyo que el 80% de los jóvenes son obesos. Esa es tu hipótesis, que de acuerdo a lo que analizaste, el 80% de la población es obesa. Pero no se puede quedar en una suposición, porque entonces no es método científico, tendrías que experimentarlo. Y para eso a lo mejor haces una encuesta o te vas a las escuelas y pesas a los jóvenes de 18 a 27 años. A todos los jóvenes de 18 a 28, 27 años los vas a pesar y vas a hacer una tabla de pesos del 1 al 100. Y te vas a dar cuenta que todos pesaban 80, 90, 70, 60 diferentes. Cuando termines de hacer tu estudio, analizas estos datos. Y si la mayor cantidad de personas pesa 90 y miden 1,50, pues seguramente tus resultados serán que el 80% de tu población estudio, que representa a todos, es prácticamente obesa. Y seguido de eso, pues tendrás resultados y, y ya comprobaste tu hipótesis. Eso es lo que nosotros hacemos en ciencia. Buscar la forma de comprobar cómo las situaciones nos están llevando a resolver problemas. ¿Sí? Eso es lo que hace el método científico, literalmente. Y es muy utilizado, sobre todo en biología, para comprobar, pues, fenómenos. Como ahora que fue lo del COVID, pues hicimos eso, ¿no? Otro ejemplo. Vamos a ver un segundo escenario. Dejen borro todo esto. Vamos a ver el escenario del COVID. Ahí está. Observación. Muchas personas se enferman en China. Tienen un síndrome agudo respiratorio. 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 ¿Sale? Un síndrome agudo respiratorio. Esa es la observación. Entonces, ¿cuál es el problema? Una enfermedad. Y se preguntan, dígame. Lo que pasa es que todavía sigue viendo lo de las plantas. Ok. Ahí está. Listo. Tenemos otro problema, que es el síndrome agudo respiratorio.
La observación es que las personas se enferman por un síndrome agudo. Y las preguntas son, ¿qué lo causa? ¿Es un virus o una bacteria? Hipótesis, ¿es nuevo o es antiguo? Podría ser que es nuevo o puede ser que es antiguo. ¿Qué es lo que se hace? Se toman muestras de las personas que están enfermas y luego haces un análisis del ARN viral. Y resulta que el ARN es un ARN que nunca se ha visto. Es nuevo. Entonces se comprobó que efectivamente era nuevo. Y obviamente se divulga. Y se dice, ¿sabes qué? Verificamos por métodos científicos que se trata de una infección respiratoria nueva que está causando enfermedades. Y así puedes analizar una gran cantidad de problemas. Imagínate, por ejemplo, que ahora quieres investigar la problemática del agua en San Luis Potosí. Tú sabes que el agua de San Luis Potosí tiene flúor. Entonces, tu hipótesis puede ser que los problemas óseos que ocurren en San Luis Potosí son derivados de tomar agua contaminada. Entonces, el problema es el agua contaminada. Tus observaciones te permiten identificar que hay mucha gente enferma con fluorosis en los dientes. Fluorosis. Te preguntas, ¿cuál es la causa? Hipótesis, tomar agua de la llave. Experimentación. Puedes medir cuánto flúor tiene el agua y cuántos litros toman las personas de esta agua contaminada. Resultados, pues te va a arrojar que a lo mejor tiene niveles muy altos de flúor y que todas las personas toman agua de la llave. Y compruebas que realmente la causa de la fluorosis es tomar agua contaminada. ¿Sí? Entonces puedes utilizar el método científico para comprobar lo que tú gustes y mandes, lo que necesites. Siempre, siempre con estas cuestiones. Déjenme conecto mi compu que se está apagando. Listo. Y el profe sale en short, que oso. No, no es cierto. Entonces, así es como podemos comprobar el método científico. Y si te fijas, pues prácticamente los conceptos que te puse en el chat hablan precisamente de identificar problemas, hacer observaciones, deducir hipótesis, realizar experimentos con diversas variables. Pueden ser enfermedades, pueden ser conductas sociales, pueden ser fenómenos climatológicos, pero lo que siempre busca el método científico es generar datos que puedan comprobar que existe el fenómeno y que además otra persona lo pueda hacer. ¿Sí? Entonces, el método científico nos ayuda un poco a explicar este tipo de fenómenos. Lo que sí es muy importante, chicos, que se lleven del método científico es que no existe una verdad científica absoluta. A pesar de que podemos comprobar muchas situaciones, al paso del tiempo, todo se puede repensar. Por ejemplo, hace años se creía que las neuronas, ya creo que ya se los había comentado en anatomía, se creía que las neuronas, pues prácticamente no se reproducían, o no se replicaban, no se duplicaban. Y se hicieron nuevos estudios que demostraron que sí. Antes se creía que, por ejemplo, el apéndice no tenía ninguna función y ahora gracias a estudios científicos se ha demostrado que tiene una función inmunológica. Y así me puedo ir con varias situaciones que al final nos van a llevar pues prácticamente a lo que es el método científico. ¿Sí? Generar conocimiento y validar el que ya tenemos. Eso es el conocimiento del método científico y las características de la ciencia. ¿Ok? Bien. Vámonos por acá a su chat, digo a su chat, a su Classroom y vamos a hacer una pequeña evaluación del método científico. ¿Dónde está?
Aquí está. Para reforzar pues lo que hemos visto. Entonces, les voy a compartir el link para que lo puedan hacer. Tiene valor y va a su área de calificaciones. Entonces, son 10 preguntitas, está muy sencillo. Vamos a practicar. Y 10 minutos, 12:07. A las 12:17 regreso para darles la explicación de las actividades que están en plataforma. Entonces les dejo por aquí el chat y adelante. 10 minutos. ¡Charán! Listo. Si alguien acaba antes, por favor pongan el chat para darle instrucción antes.
No te dejé ir por mango, Mayra, ¿eh? Oigan, ¿cómo van? Por ahí veo que ya pusieron que listo, listo, listo. Entonces, ¿cómo ven si voy pasando lista en lo que van terminando? Porque me estaba esperando a que entraran todos. Entonces, para checar. 12 de enero. ¿De dónde saqué que es 12 de enero? 12 de febrero. Febrero. Ya va a ser 14. La próxima sesión que vamos a regresar a presencial, quiero mi regalo, ¿eh? Ni se hagan que la Virgen les habla. También esperamos el nuestro, profe. Uy, el mío va a ser puro conocimiento. ¿Qué más quiere? Dijeran los papás. La mejor herencia es tu educación, entonces les estoy dando conocimiento. Van a decir, y el suyo satisfacción, se pasan. Edgar, manifiéstate. No estoy. No está. Michelle. ¿Yo? Michelle Areli. Yo presente. Jacqueline Portal. Contreras, perdón. Presente. María Fernanda Covarrubias. Presente. Fátima Galarza. Presente. ¿Y es Galarza o es Garza? No, sí es Galarza. Ok. Lucio Reina Montserrat. Presente. Alejandra Medina. No estoy. Antonio Palomo. Tampoco. Jimena Rodríguez. Presente. Diego Salgado. Ana Karen Serrano. Ay, Diego, perdón. Diego es no. Ana Karen tampoco. Mariel. Topete. Yo sí la vi por aquí. Aquí, presente. Dios, si es la de la torta, ¿cómo no? Zapata Martínez Leticia. Tampoco. Y Vázquez Oliva Daniel. Tampoco. Ok. Bueno, entonces ya quedó. Pues al rato no paso. En la siguiente clase de todos son los mismos. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? 4 minutos. Bien. Hay varias cositas que quiero compartirles. Y una de ellas es la siguiente. ¿Dónde está? ¿Quién prendió el micrófono? Estamos escuchando que va a ir al baño y que no sé qué. No, que ahorita no escuché lo que estaba diciendo porque fui al baño. Ah, ok. Estaba lo de la lista. ¿Cómo te apellidas? Oliva Vázquez. Ok, Vázquez. No te veo. Si te ves, dime que... Ah, sí, Oliva Vázquez. Muy bien. Ahí está. Para que no... Porque acuérdense que luego creo que a 2 faltas lo suspenden o algo así. Bueno, entonces para que no se vayan a faltar. Bien, les decía que les iba a platicar acerca de algunas actividades que están programadas en su Classroom. Entonces, vámonos a Classroom. Tururururu. Aquí está, Classroom. Bueno, ese ya lo hicieron. Y por aquí les van a aparecer las actividades. La primera es hacer un mapa conceptual. El mapa conceptual, perdón, es que no están las instrucciones, las voy a redactar de una vez. Es escuchar el podcast de la sección tema 1.1. Le voy a poner tema, ay no quiere. Tema 1.1 y posterior a eso construir un mapa conceptual rescatando las ideas más importantes. Ahí está. Lo puedes hacer en PowerPoint, lo puedes hacer a mano,
déjenle pongo aquí, puede ser a mano o en procesador de texto o en aplicación, le voy a poner. Ustedes ya son más de esto. Aplicación. Ahí está, lo vamos a guardar. ¿Cuál es el podcast 1.1? Es este. Te vas hasta arriba, bloque tema 1.1, le das clic aquí y te va a llevar a este podcast. Dura aproximadamente, creo que 15 minutos. Sí, 15 minutos. Lo escuchas, vas tomando notas y realizas pues prácticamente la recuperación de los conceptos más importantes. Literalmente es lo que hemos platicado en clase. ¿Sí? Después de eso te vas a la segunda actividad. La segunda actividad va a ser del método científico. Tienes que contestar estas preguntas, las puedes hacer a mano o en Word y las subes. La tercera actividad va a ser literalmente darle clic a esta, es una actividad interactiva, es un mapa interactivo donde vas a señalar los niveles de organización biológica. Cuando termines te va a aparecer un número de puntos, tomas un screenshot y lo subes. Es importante, chicos, que suban la calificación que sale en su primer intento. No se quieran lucir, yo solo quiero ir monitoreando dónde podemos mejorar o dónde podemos, pues prácticamente repasar, ¿sí? Y finalmente, la 4, que es niveles de organización biológica, también es un crucigrama, bueno, es una actividad interactiva, es un crucigrama. Le das comenzar y hay que contestar. Ojo, trae pistas de palabra, pero cada vez que le hacen pista de palabra te baja puntos. Entonces, si tú utilizas mucho la pista de palabra, te va a ir bajando siempre puntos. O cuando utilizas pista de letra, ¿te fijas? Entonces, lo contestas todo. Cuando termines, haces el screenshot y subes los puntos que sacaste en el primer intento. Esa es la actividad que vamos a hacer prácticamente. ¿Sale? Bien, chicos, pues vamos a terminar nuestra sesión de biología. Son las 12:20, 21. Y nos vemos ahorita a las 12:30 en anatomía. Vayan a tomar café. Voy a cerrar toda la sesión para evitar problemas, pero nos vamos a vincular con la misma clave para no estar generando códigos. ¿Sí? La voy a cerrar porque les digo que ha habido conflictos, entonces para que se cierre y se vuelva a abrir. ¿Sale? Entonces ahorita nos vemos a las 12:30. ¿Va que va? Vayan a comer. Gracias. Bye bye.